Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Buenas noches, hoy estamos pues básicamente viendo a uno de mis héroes, compañero, colega, amigo en Televisa, un gran elemento en Univisión y en la televisión internacional, ganador de varios Emmys y reconocido por organizaciones internacionales por ser el periodista que mejor y más horas ha cubierto y de mejor manera objetiva los temas en los problemas bilaterales de la frontera México y Estados Unidos. Francisco Cobos, un gran periodista, exatec, exdirector de noticias en Televisa, ha tenido varios puestos a nivel regional y nacional en esa empresa, así como en Univisión, y tiene un vasto currículum del cual todos aprendemos. Hace unas horas, y como si fuera coincidencia, Paco, de cariño, el presidente Trump no lo dio a conocer a la prensa, pero sí se habló ya de que la Agencia Central de Inteligencia había recibido los acuerdos legales, tú lo vas a ver en la nota en inglés, para poder responder 100 kilómetros adentro del territorio mexicano sin tocar, sin cruzar al territorio mexicano. Esto quiere decir que los equipos militares estacionados en la frontera podrán disparar al cartel Jalisco y a cuanto trate de cruzar sin tocar, una vez más, para dejarlo bien claro, el territorio. Hace unos días, Francisco Cobos narró una excelente historia desde Roma, Texas, si no me equivoco, y un lugar donde al llegar, pues fue encañonado por varios narcos que le despojaron de sus equipos, sus identidades. Finalmente logró llegar a hacer esa historia. ¿Qué está pasando? Parece ser que esta nota es parte de un acuerdo entre los dos países porque habla mucho del tema legal, de que ya está acordado y ya no es nuevo para ti, tú mismo lo has mencionado, que Donald Trump ha dicho que responderán a las incursiones de drones en territorio mexicano con equipo armado del Pentágono. ¿Cómo ves la situación con tu gran experiencia? Mi querido tocayo, antes que nada, un placer saludarte. Mucho gusto, muchas gracias por toda esa introducción que has hecho sobre mi persona, que no me la merezco, pero bueno. Me da mucho gusto saludarte y estar platicando contigo a través de este medio que, gracias a la tecnología, ahora es más fácil que antes, ¿no? Y bueno, como lo dices tú, la frontera está llena de noticias todos los días. Cada vez nos encontramos con novedades respecto a esta política de Donald Trump que ha ido avanzando a pasos agigantados. Recordemos, no tiene un poco más de 6 meses en el cargo, ya todas las cosas que se han hecho, entre ellas toda la política antiinmigrante, pero sobre todo lo que yo narraba en ese reportaje que mencionas desde Roma, Texas, el cierre de la frontera. Es decir, todas las medidas de seguridad que se han tomado, no solamente contra la inmigración ilegal, sino también contra el tráfico de drogas y también contra el combate hacia los cárteles de la droga mexicanos. Y dentro de esta política está lo que acabas de mencionar,
la posibilidad de una acción militar en contra de los cárteles, que hasta cierto punto ya la hemos visto. No se ha hecho públicamente, pero muchos de los golpes que se han dado en estos 6 meses en contra del narcotráfico han sido gracias a la inteligencia proporcionada precisamente por los Estados Unidos. Como recordarás, hace algunos meses se dio a conocer medios mexicanos dieron a conocer la existencia de vuelos de drones dentro del territorio mexicano, que no fue negado ni confirmado por los Estados Unidos, y también la existencia de barcos militares estadounidenses en aguas internacionales muy cerca de México, incluyendo el Golfo cercano a la península de Baja California, ¿no? Entonces, esto ya habla de que ya hay una incursión hasta cierto punto discreta por parte de organismos militares estadounidenses dentro de espacio aéreo y también de aguas internacionales en México, ¿no? Y bueno, no sería descabellado pensar en que se estuviera pensando de dar un paso más adelante en contra de esto de los cárteles, sobre todo con la principal preocupación de los Estados Unidos, que es el tráfico de fentanilo, ¿no? Gracias. Y principalmente has acompañado al ejército y a las fuerzas del orden en ambos lados de la frontera. Aquí estás con miembros del ejército. Eres de los pocos periodistas que arriesgan su vida diariamente cruzando, como lo dijo el gran escritor Carlos Fuentes, esa gran herida que es la frontera México-Estados Unidos, que a diario sangra vidas. Así es. Por bueno, años. Pues, adelante. Sí, lo que hemos tenido la fortuna de crecer profesionalmente en los dos lados de la frontera. Obviamente hemos cultivado lo que llamamos en el periodismo contactos, hemos cultivado ese conocimiento de personas en ambos lados de la frontera, lo que nos ha facilitado lo que dices, ¿no? En ocasiones poder reportear al lado de Fuerzas Armadas, al lado de fuerzas policiales, y lo que nos da un panorama, un reflejo más de cerca de lo que pasa en los dos lados de la frontera, y que es de lo que estamos hablando, ¿no? De este intento de dar seguridad por parte de los Estados Unidos, de poder sellar la frontera al tráfico del fentanilo principalmente, que se ha convertido en una prioridad de esta administración de Donald Trump, y obviamente cerrar la frontera al tráfico de indocumentados, como ya lo mencionaba yo en ese video que señalas. En los últimos 2 meses, Estados Unidos ha dado 0 asilos, ni un solo asilo político en los últimos 2 meses. Han caído en un 90% el número de cruces, de tal suerte que nadie cruza, y los que llegan a cruzar son perseguidos o son detenidos de manera inmediata, y obviamente en ocasiones son procesados si son reincidentes, son procesados si tienen delitos pendientes con la justicia de los Estados Unidos, o de lo contrario son expulsados de manera inmediata hacia sus países de origen, ya sea a través de la frontera hacia México o a través de todos estos vuelos que se están organizando para llevarlos hasta Guatemala, incluso Venezuela, El Salvador, como ya lo sabemos. Y bueno, es la política de Donald Trump de la frontera totalmente sellada, que es lo que estamos palpando actualmente a través de toda esta línea fronteriza, más de 3,000 kilómetros de frontera desde San Diego, California, hasta Brownsville, Texas. Paco, una pregunta muy personal. ¿Duermes? Porque veo que de repente sale una nota en El Paso y en horas ya estás allá, luego pasa algo en Brownsville y estás allá, y te das tiempo para tu familia, para tus cosas personales. Sí, tratamos de darnos el tiempo, destinamos algunos días a descansar, porque si no, de otra manera no habría tiempo para la familia y para las cosas personales. Pero cuando estamos activos, estamos 24 horas disponibles, ¿no? Obviamente si dormimos, etcétera, pero estamos siempre disponibles a viajar a donde esté la noticia de manera inmediata, porque como tú lo sabes, con tu experiencia también dentro de los medios, la inmediatez es una de las principales armas del periodismo, y tenemos que estar
ahí. Y bueno, el medio para el que trabajo, Univisión, siempre tiene los recursos para poder viajar a donde esté ocurriendo alguna noticia de última hora. Hay algunos mexicanos que nos ven porque, como sabes, por los problemas de la violencia, hay mexicanos desperdigados en Europa, hay gente que vive en Marruecos y diario cruzan en barco a trabajar en Europa, en España, y nos ven y nos escuchan, y algunos de ellos dicen que quieren saber quién es quien realmente informa la verdad sobre lo que pasa en la frontera México-Estados Unidos, porque por la violencia, por las amenazas, pues ya no se cubre tanto los problemas. Me decían que el problema del asesinato del delegado de la Procuraduría en Tamaulipas, del cual tú informaste, pues se cubrió como asesinato, pero nadie profundizó, y pues yo veo que tú todavía haces el esfuerzo de dar en detalle todas las situaciones que se están dando, y pues no usas guaruras, siempre vas con tu cámara, tu mochila, tus micrófonos y tus celulares, y las bendiciones de todos los que te conocemos, porque ya nadie hace lo que tú haces de seguir casi en vivo el acontecimiento. Yo no quiero profundizar, al menos que tú me des permiso, en que intentaron secuestrarte, gracias a Dios la libraste, pero pues me quedé yo preocupado al ver esa nota. Todos oramos porque estés bien, pero ¿has recibido más amenazas? No, afortunadamente no hemos recibido amenazas luego de ese incidente. Todo, yo pienso que ahí quedó, ¿no? Pero sí es una zona complicada. Volviendo a lo que tú comentas, básicamente hay varios estados en México en los que no se puede informar. Muchos compañeros, eh, yo creo que no es tanto que no lo quieran hacer, sino que están entre la espada y la pared, o como le dicen, plata o plomo. Y hay una autocensura y una censura ejercida con la violencia, sobre todo en estados fronterizos como Tamaulipas, en donde el periodismo está muy sesgado, la libertad de expresión casi no existe debido a esta violencia, no solo de uno, sino de todos los cárteles de la droga en México, ¿no? O sea, es una violencia que se ejerce contra el periodismo, obviamente, en todas partes, ¿no? En todo México, pero como te digo, se nota más en algunos estados. Te puedo mencionar en este momento Sinaloa, por ejemplo, donde hay una guerra entre dos facciones de un solo cártel, el estado de Guerrero, donde tampoco se puede ejercer libremente el periodismo, Tamaulipas, lo mencioné hace rato, por mencionar algunos, ¿no? Veracruz también es un lugar en donde se ha agravado notablemente la falta de libertad de expresión. Y bueno, en todas esas partes los números hablan, ¿no? México es uno de los países con más periodistas asesinados de todo el mundo, y esto nos da una idea de lo peligroso que es el oficio y lo peligroso que es trabajar en estas zonas en conflicto. Yo afortunadamente, eh, a diferencia de algunos compañeros que viven en esos estados, puedo viajar, estar un momento y volver a regresar a los Estados Unidos, lo que te da cierta libertad para poder escribir sobre determinadas situaciones, ¿no? Entonces, así como yo, existen otros compañeros también a lo largo de la frontera del lado estadounidense que ejercen esta libertad y que a través de medios independientes o cadenas de televisión o periódicos en los Estados Unidos se puede dar a conocer estas cosas, o incluso medios mexicanos que valientemente continúan informando de todo lo que pasa a pesar de los riesgos que esto conlleve, ¿no? Pero sí, es una situación difícil por la que se atraviesa, y es un territorio muy delicado para el periodismo y quienes ejercen el periodismo principalmente en zonas de México. No, pues te respetamos en el medio porque eres muy objetivo, y yo pienso que, pues bueno, tú cubres ambos lados de la moneda, ¿Mm? y
eres muy preciso en la información, no especulas, nunca malversas ningún punto de vista. Yo pienso que eso hace más valiosa tu cobertura. Ahora me pregunta gente de la audiencia, principalmente en países alejados, ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales? Yo veo que apareces en varias televisoras o te retransmiten incluso en radio y tus reportajes son bastante conocidos en el mundo del periodismo, pero hay gente que luego dice, bueno, yo quisiera mandarle un mensaje a Francisco Cobos. ¿Estás disponible en tus redes sociales o de qué manera te pueden contactar? Sí, claro, estoy siempre disponible a través de mis redes sociales. Me pueden seguir en Facebook como Francisco Cobos. Estoy en YouTube, en mi canal de YouTube, donde subo regularmente contenido como Paco Cobos. Y también me pueden encontrar tanto en Instagram como en TikTok como Cobos TV, Cobos Televisión, Cobos TV. Son las redes sociales en las que me pueden encontrar. Siempre trato de contestar todos los mensajes que me llegan. Trato de tener una interacción con toda la audiencia. Y bueno, obviamente también me pueden ver a través de la cadena Univisión, en donde regularmente publico mis reportajes y donde casi a diario estoy presente en estas coberturas a través de la frontera. Y donde eres muy respetado. O sea, tu trabajo, yo que te conozco desde Televisa, mis respetos. Nadie como tú, eres un periodista muy serio, muy honesto, y me da gusto que me hayas dado la oportunidad de entrevistarte. Es muy tarde y yo sé que vienes de hacer varias entrevistas que en unas horas ya estaremos viendo, como dijiste, en Univisión, en Paco Cobos, el canal de Paco Cobos, que lo seguimos, y pues te agradezco, y pues nadie como tú para cubrir la frontera. Eres el periodista, quizás no lo has documentado, pero eres el periodista con más horas y más reportajes de cobertura en ambos lados de la frontera México-Estados Unidos. Y no lo digo yo, voy a romper el secreto, lo dice el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, donde yo estudié. Cuando ellos quieren saber un detalle con datos fehacientes de la frontera, buscan las historias de Francisco o Paco Cobos, como te decimos en el medio, y pues te has ganado un lugar. Y también en el lado mexicano, el Centro de Estudios de la Frontera Norte tiene el mismo dato, Paco, y yo pienso que esto es algo digno de reconocer, porque la referencia principal es tu objetividad, tu seriedad, y que nunca has especulado con ninguna historia, y que a cada persona, sea una niña como aquella hija de una guatemalteca, le das su lugar, a todos les das voz de una manera seria, objetiva y respetuosa. Mis respetos. Francisco Cobos, Paco Cobos, síganlo en Univisión, también te hemos visto en Galavisión, también te hemos visto en tu canal, y muchas cadenas reproducen a nivel regional tus historias. ¿Algo más que desees agregar, gran amigo? Frank, muchas gracias por este espacio y te quiero contar una anécdota que tal vez nunca te la había contado y eh, de hecho ayer, antier, se la conté a mi esposa, porque cuando le platiqué que íbamos a hablar por este medio, le dije que eres un periodista de mucha experiencia, de muchos años y que te había conocido en Monterrey, pero la anécdota es que a lo largo de toda la carrera de todas las personas de cualquier profesión, incluyendo la mía, hay personas que te inspiran. Y cuando tenemos una diferencia de edad, no es muy grande la diferencia entre tú y yo, pero cuando yo siempre soñaba con ser periodista, porque yo desde niño sabía lo que quería hacer. En ese tiempo yo era voluntario en la Cruz Verde de Monterrey.
y tú eras reportero policíaco para el periódico El Norte. Y entonces a ti te tocaba cubrir la fuente de la Cruz Verde. Y cuando tú llegabas a cubrir con tu cámara Nikon al hombro, análoga, con tu libreta chiquita del periódico El Norte para tomar tus notas y tu mochila Domke donde traías tu equipo, siempre te veía y decía, yo quiero ser él. Te recuerdo perfectamente tu camisa polo, pantalón Levi's de mezclilla y tus tenis Nike, ¿no? Trabajando duro. Pues Y siempre, en varias ocasiones, yo te manifesté mi inquietud de ser periodista y siempre estuviste abierto a que platicáramos, a platicarme tus anécdotas, a darme consejos. E incluso me acuerdo una vez que hasta me prestaste tus Walkman que llevabas para escuchar música. Y me pareció como un acercamiento, mi primer acercamiento a alguien que estaba dentro del medio, porque antes de eso yo no conocía a nadie, o sea, era una inquietud que nació dentro de mí, que desde niño leía los periódicos, pero ni mi papá, ni mi tío, ni nadie en mi familia es periodista, entonces no había por dónde empezar, ¿no? Tú fuiste ese primer contacto que tuve con el medio, siempre abriste tu puerta al diálogo y a darme consejos y todo eso sirvió de inspiración para que yo esté hoy aquí. Entonces es un buen momento para hacértelo saber y que a lo largo de mi carrera periodística tú eres una de las personas que me han inspirado para llegar hasta aquí y de seguir en esta carrera. Y hoy te lo digo, muchas gracias, muy agradecido por estar siempre disponible para escucharme cuando yo apenas era un joven adolescente. no, no tienes nada que agradecer. Yo sé que soy un poco mayor que tú y ahora tú eres mi maestro. Yo, Lucía Navarro, platicamos seguido y me comenta maravillas de ti. Le ayudaste en Telemundo Houston. Tú has sido un personaje que a todos nos has ayudado con una entrevista, con un consejo, porque aparte de hacer buenas entrevistas, sabes muchísimo ya de la tecnología de las cámaras. O sea, si de repente se te enferma tu camarógrafo, yo sé que tú grabas todo, editas todo y la verdad eres un personaje muy completo. Yo también siento esa admiración y respeto por ti. Y bueno, esas anécdotas yo dije, bueno, pues a lo mejor ya no se acuerda mi tocayo, pero sí, estuviste salvando vidas en la Cruz Verde y bueno, después en Televisa empezaste desde operar remotamente, ¿te acuerdas cómo se llamaban? Del control room al estudio, Sí, claro. y grababan en vivo y conociste todo el proceso hasta llegar a ser director de la televisora, lo cual me da mucho gusto. Francisco Cobos, un ícono del periodismo, pues ya no solamente regiomontano, sino internacional, porque tus historias cruzan las fronteras, tus historias son referencia en los centros de estudios universitarios y pues imagínate cómo me siento yo honrado con lo que acabas de mencionar, porque tú eres ya un maestro y un ícono en el tema. Y esta es tu casa, Francisco Cobos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y ya saben, nos dijo sus redes sociales, síganlo, véanlo, porque cuando quieran saber algo de la frontera México-Estados Unidos, nadie como Francisco Cobos para informar con la verdad. Muchas gracias. Mi querido Frank, muchas gracias. Un placer saludarte y estar No, contigo. gracias a ti. Estuve encantado. Gracias, buenas noches, buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces, gracias. Trucks. We're talking about combat vehicles, the kind you'd normally see in war zones like Iraq. Now we have a secure border, cartels are going bankrupt. And President Trump, through all his efforts and his leadership, we're going to wipe the cartels off the face of the earth. President Trump is authorizing the U.S. military to take control of what you see right next to me, a 700-mile stretch of federal land along the southern border, and turn it into an army base. These vehicles here are United States Army Stryker vehicles.
and our soldiers are using these vehicles as part of our mission to detect and monitor traffic attempting to cross the border. Trump has just ordered a full-scale U.S. military strike against the CJNG cartel along the border. Cartels used to operate here with complete impunity, moving narcotics, people, and weapons like they owned the place. But now, President Trump has brought the war to them with thousands of active-duty U.S. soldiers, over 100 Stryker vehicles, dozens of helicopters, drones, infrared cameras, and long-range optics. But that's just the beginning, because as we speak, the CIA is finalizing the legal process to empower Trump to initiate a direct military strike inside Mexico. But now everyone is asking, will Trump finally order the strikes? And if he does, will that be enough to finally crush the cartels? Or will it turn into yet another cycle of violence, like we've seen so many times before? On the morning of July 27th, 2025, people living near the southern border of New Mexico woke up to the sound of military trucks rumbling down the highway. But these weren't your normal military trucks. We're talking about combat vehicles, the kind you'd normally see in war zones like Iraq and Afghanistan. They are called Strykers, and these things are basically mobile war tanks with 8 thick wheels and a watchtower of cameras mounted on top. Each one weighs nearly 19 tons and is designed to carry heavy firepower, everything from .50 caliber machine guns to grenade launchers. And now, for the first time in more than a decade, they are officially stationed right on American soil, inside a U.S. border zone, with full support from Customs and Border Protection. These troops are part of a much larger military operation now unfolding along the southern border to cripple CJNG's operation. And according to Congressman Tony Gonzalez, the Secretary of Defense had hinted during their interactions that this is just the beginning. And as the Secretary of Defense and I were talking about it, he was mentioning a 4-stage approach to this. So I think we're just seeing the beginning of phase 1, right? At this stage, we already have thousands of active-duty U.S. soldiers, backed by over 100 Stryker vehicles, dozens of helicopters, drones, infrared cameras, and long-range optics, all now stationed in a stretch of land Trump's team has labeled a national defense area. And guess what? These zones are now being treated like actual military installations. That means soldiers now have the power to attack armed cartel members, like the CJNG. They can detain civilians, question anyone, and secure territory like they would in a war zone. And the reason for this? Well, according to Trump's team, it's all about stopping what they call uncontrollable smuggling corridors. You see, New Mexico has long been part of what border agents call a got-away highway. These remote areas are where cartel smugglers slip right through, most times without anyone even noticing, let alone stopping them. The terrain is vast, desert brush, low mountains, and almost no infrastructure. But now, with this Stryker deployment, Trump's trying to flip the script. According to one of the officers, these armored units are not yet armed with weapons. And when CBS News reporters asked why, here's what the officer said. No weapon systems on this one. No, there's no weapon system on this one. Like again, we're just seeing the capability of the camera right now for scanning and detecting. But don't let that fool you, because each one is combat ready and can be fully armed in just a matter of hours if Trump gives the order. Sergeant First Class Carlos Zamora is one of the soldiers from Fort Carson, Colorado, using thermal and infrared cameras on the Stryker, watching for the tiniest movements along the border. So, it's now a question of when he will call the shots, because according to one former special ops officer, you don't move this much manpower and equipment unless you plan to use it. For now, they are mainly being used for surveillance. So the LRAD stands for the Long Range Acoustic Device. It basically broadcasts any tone or any voice at a longer distance. Then we can inform them with this, and we can inform them that if they cross over the barrier, they will be in our national defense area. That is their early warning. If they cross into our national defense area, then they will be detained. They're also using what they call drone buster technology. Smuggling organizations, human trafficking organizations are putting up drones, off-the-shelf drones into the skies to look for places where there's a gap in enforcement. Now, if you guys remember, President Trump had also deployed Stryker teams in El Paso back in April. This place, as we already know, sits directly across from Juarez, Mexico, one of the most dangerous cartel-run corridors in the world. This is where thousands of pounds of fentanyl, meth, and coke cross into the U.S. every month. And it's where cartels like El Mencho's CJNG move some of its deadliest shipments
shipments and armed scouts. It's no exaggeration that this place is a war zone. Cartel groups are shooting it out in broad daylight, with civilians always getting caught up in the crossfire. And most of the time, Mexican authorities are either outgunned, bribed, or simply too afraid to fight back. So, you understand why Trump is militarizing Theses danger zones with armored strikers, rolling right up to the border fence. U.S. Border Patrol Special Operations Supervisor Hamid Nixar narrated a scenario where two suspected cartel scouts crept toward the fence near El Paso, but the second they saw the strikers parked on the hill, fully manned and watching, they turned around and vanished back into Mexico. Just the sight of the strikers has turned out to be intimidating for some people. Soldiers told me that they have watched people approach the border wall, see the strikers perched up there above it, and then turn around and go back in the other direction. And that's just one example of how the strikers are rewriting the rules down here. These criminals have long depended on these border zones for years. In fact, their whole business model relies on areas where local law enforcement can't reach or respond fast enough. They move quickly, in and out, before anyone can stop them. But now, they're facing something they've never faced before. They're up against American soldiers in armored combat vehicles, trained for war, and backed by real-time intelligence from drones and surveillance aircraft overhead. But that's just the beginning of their problems, because what Trump's about to authorize next will completely destroy the cartels. So, while Trump was locking down the border, the CIA was at the same time reviewing one of the most controversial legal authorizations in U.S. law, Title 50 of the United States Code. Now, if you've never heard of it, Title 50 is what gives the president power to order covert lethal operations anywhere in the world without needing a vote from Congress. It's the same legal path they used back in 2011 when they sent a Navy SEAL team to kill Osama bin Laden. And now, in 2025, the U.S. government is preparing to use that same legal force against the CJNG. Once the legal clearance is finalized, President Trump is presented with a range of classified options. NBC News reported that these include the use of armed drones, covert assassination missions, and targeted strikes on key Mexican cartel figures. Armed drones are among the most precise and lethal weapon systems in the American arsenal. And tonight, 6 U.S. officials briefed on the matter tell NBC News the Trump administration is considering using drone strikes against the Mexican drug cartels. If there's a kill list for this mission, you can almost guarantee that El Mencho's name is right at the top, along with a few other high-ranking CJNG leaders. In fact, he's probably target number 1. But why is it always El Mencho? Well, at the time of making this video, El Mencho is the most wanted cartel leader on the planet, with a $15 million bounty on his head. That's more than the U.S. government has offered for any foreign criminal. The DEA calls him public enemy number 1, and that's because over the years, the CJNG under his leadership has carried out some of the most disturbing acts of violence ever documented in Mexico's cartel wars. Take, for instance, in 2015, when the Mexican government launched a military campaign called Operation Jalisco to capture El Mencho. In response, El Mencho's son, who's now serving a life sentence in a U.S. federal prison, ordered his men to shoot down a military helicopter using an RPG. This was the first time in modern history that a cartel had used military-grade weapons to take down an aircraft. They would later go on to block roads, set dozens of vehicles, attack gas stations, and paralyze 20 towns across Jalisco. CJNG members routinely carry out massacres and public executions. One of their signature methods is to butcher their victims. In one particularly chilling case, 5 butchered heads were found in a bag on a roadside in Jalisco. Aside from these brutal acts of violence, what bothers the United States government the most about El Mencho is the fact that his cartel is infiltrating American soil. In December 2024, U.S. federal agents arrested El Mencho's son-in-law, Christian Fernando Gutierrez Ochoa, better known as El Guacho. 37-year-old Ochoa being held tonight here at the Federal Detention Center in Los Angeles, arrested after facial recognition from an Interpol photo matched up with the bogus identity in L.A. This was the kingpin who abducted 2 Mexican Navy officers when his mother-in-law, El Mencho's wife, was arrested back in 2021. He was married to El Mencho's last daughter, but in 2023, he reportedly went missing. El Mencho would later tell his associates that he killed him with his own hands after he lied to him. But in reality, he was still very much alive. According to ABC Chicago, the story was a well-cooked-up lie to deceive the authorities, while El Guacho sneaked into the United States under the fake name Luis Miguel Martinez. I think the guy arrested probably was operating with some level of comfort, thinking that his faked death in Mexico, which the Mexican authorities apparently bought,
had worked for him here. He settled into a $1.2 million mansion in Riverside, California, with his wife, and that was where he set up his operational base. During his arrest, federal agents recovered about $2 million in cash, and they later confirmed he was moving around 40,000 kilos of meth and about 2,000 kilos of coke across multiple states. More intelligence reports uncovered by the DEA exposed the CJNG's trafficking routes and money laundering operations, which he did through fake tequila brands. It was a treasure trove of information that confirmed to the U.S. just how dangerous the CJNG has become, and that makes their top leaders, especially El Mencho, legitimate candidates for any U.S. strike inside Mexico. But is that even legal? Can the United States carry out any form of military operation without the approval of the Mexican government? Well, until now, direct military action against them inside Mexican territory was legally out of reach. But Title 50 is about to change that. Like we mentioned earlier, this was also part of the legal pathway used in the 2011 raid that killed Osama bin Laden. Even though this particular case was a military action, it was overseen by the CIA for legal coverage. As of now, President Trump has not publicly confirmed if he's going to give the final approvals to order airstrikes into Mexico, but he has made it clear time and time again that nothing is off the table. In the meantime, the CIA and U.S. Air Force have intensified intelligence collection with drone surveillance missions over Mexico. They strongly believe that El Mencho is hiding somewhere in the mountains of Jalisco, surrounded by a small private army. Some reports even claim he built a private hospital nearby to manage his reportedly deteriorating kidney condition. With U.S. drones now in the sky, it will only be a matter of time before they lock on his exact location. Please share your thoughts with us in the Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.